Bien, bien, vamos a orar para iniciar en esta tarde el estudio, para ponernos en manos de nuestro Dios. Padre que moras en los cielos, damos muchas gracias, Señor, por concedernos estar reunidos en esta tarde, Padre, confiando en tu bondad, en tu misericordia hacia nuestras vidas, Señor, en el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada uno y te rogamos que tu mano poderosa no sea parte de nosotros, sino que nos guíes y nos dé sabiduría en todas las cosas que hemos de hacer, Señor. Pedimos por este estudio, Padre, porque se manifieste tu gracia sobre nosotros y lo que hoy estudiamos, Padre, sea para edificación de cada uno. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a la lección 10 y para ello bien, hoy vamos a estudiar Hebreos 3, los versículos del 7 al 11. Hebreos 3 del 7 al 11 y vamos a leerlo. Está en las hojas, de hecho ahí dice la bíblica Hebreos 3 del 7 al 11 y bueno, dice el encabezado: conforme avanzamos en el estudio de esta carta, debemos retener lo que vamos viendo, sin de comprender el punto al que estamos siendo llevados. Hasta ahora hemos visto la superioridad de Jesús sobre los ángeles, Moisés. Sin embargo, el propósito de la carta va más allá de estas comparaciones. Ahora estamos viendo a Jesús en el lugar del sumo sacerdote que se compadece de nosotros debido a que él ha participado de los mismos sufrimientos que nosotros. Y derivado de su obra de salvación, nos santifica para llevarnos a la gloria de Dios como sus hijos. Ok, entonces vamos a leer los versículos, Hebreos capítulo 3, los versículos del 7 al 11. Empezamos con nuestra hermana Alejandra. Sí, 7 al 11. Muy bien, hoy vamos a ver sobre el reposo de Dios, o vamos a iniciar el tema del reposo de Dios, hacia dónde va, a qué se debe. Y para ello, bueno, por eso empieza el tema diciendo el reposo de Dios. Este capítulo 3 inició llamándonos, si ustedes se acuerdan, el primer versículo, inició llamándonos a considerar a Jesús, a considerar a Jesús. La frase por tanto, que es con lo que inicia el capítulo 3, el versículo 1, nos explica que la importancia de considerar a Jesús se basa en todo lo que vimos previamente, es decir, dice por tanto y entonces nos remite a todo lo que previamente hemos visto. Por tanto, consideremos a Jesús porque Él es mayor que Moisés, porque Él es mayor que los ángeles, porque Él es el sumo sacerdote que se compadece de nosotros, porque Él es nuestro hermano, porque todo lo que hemos visto ahorita, porque Él dio su vida en sacrificio, porque Él nos santifica, todo lo que hemos visto. Por eso, como vimos hace un rato, tenemos que ir reteniendo todo lo que estamos estudiando acerca de Jesús. Y por eso dice, nos explica que la importancia de considerar a Jesús se basa en todo lo que vimos previamente, lo que hemos señalado al inicio del estudio.
Considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Dónde sacamos esto? Bueno, esta frase de que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe es también el versículo 1. ¿Ok? Esta es la importancia de ir reteniendo todas las partes que vamos viendo. Dice, entonces, Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra, ahí pueden ir llenando ya, va acompañado de un muy importante llamado. El considerar a Jesús como apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, va acompañado de este llamado. Si ustedes oyen hoy, ok, sí, hablen fuerte para que los alcance hoy. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Ok, esta parte es importante. Y porque por alguna razón está señalando que por tanto que consideramos a Jesús que es fiel como hijo en toda la casa de Dios, nosotros no endurezcamos nuestros corazones si oímos hoy su voz. Esto fue previamente dicho por quién, ¿no? El Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, dice el versículo 7 donde empezamos a leer, porque esto fue previamente dicho por el Espíritu Santo en el Salmo 95. En un momento vamos para allá. Ahora bien, alguno podría preguntar, ¿y cómo se oye la voz de Dios? ¿Cómo sé que Dios está diciéndome algo para que no endurezca mi corazón? Porque dice, si ustedes oyen hoy su voz. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago yo? ¿Cómo sé que es la voz de Dios? Bueno, hay una cuestión muy, muy sencilla. Dice, ya hemos hablado en este capítulo acerca del llamado de Dios, pues en el versículo 1 nos dice que somos participantes de ¿qué? ¿Del llamamiento qué? Del llamamiento celestial. ¿Ok? Eso dice, ¿en qué versículo dice ahí? En el 1, ¿verdad? Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Si tú no oyes la voz de Dios, ¿cómo es que te pudo haber llamado? Finalmente, si Él no te llama, pues no escuchas su voz. Pero ya que fuiste llamado, es que escuchaste su voz. Ok, dice, somos partícipes del llamamiento celestial. La realidad es que el versículo 7 en sí mismo es el llamado de Dios. El versículo 7 que dice, como dice por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, esto ya es un llamado de Dios en sí mismo. Dice, y aún más, la carta entera y toda la Biblia es la voz con la cual el Espíritu está hablando. Un problema de muchas personas que dicen que a ellos el Espíritu los llena y les habla, pero no leen la Biblia, es que se olvidan que el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia. El que habla a través de la Biblia es el Espíritu Santo. ¿Por qué sostenemos esto? Porque el versículo 7 nos acaba de decir que el Salmo 95 lo dijo el Espíritu Santo. Ok, más adelante del capítulo 4 nos va a decir que el que habla en el Salmo 95 es David. Recuerden, tenemos al autor que es Dios y al agiógrafo que es el escritor divino o el escritor santo, no divino, santo. Ok, el Espíritu Santo habla en el Salmo 95, el Espíritu Santo habla en toda la Biblia. Si alguien en realidad dice que el Espíritu lo llena, eso lo debería de impulsar a leer la Biblia. Ese es el punto importante. Entonces, por eso decimos que toda la carta, toda la Biblia es el Espíritu Santo hablando,
tal como llegaremos a verlo en el capítulo 4 de esta carta. Cuando lleguemos a Hebreos 4, hablaremos sobre la palabra como la voz de Dios. De este modo, no seremos engañados por falsos profetas y personajes astutos que buscan su propia fama, como nos habla Dios a través de su palabra. Recuerden que ya también nos dice que al principio Dios habló a los padres de muchas maneras por medio de los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo habla, el Espíritu Santo habla. Entonces, ¿dónde nos habla? En la Biblia. Ya no hay tal cosa como una revelación que me dé un profeta o un mensaje que llegue en un sueño y entonces Dios me está... Pero hay algo importante que considerar. Francis Schaeffer escribió un libro, El Dios que está presente, y después escribió otro libro que se llama El Dios que está presente y habla, porque la realidad es que muchos dicen, Dios solo me habla a través de la Biblia. Bueno, pero cuando yo escucho la Biblia, yo me doy cuenta que Dios está diciéndome algo. Es decir, sí hay algo personal para mí. El asunto es que Dios no me va a hablar por medio de alguien que venga y me dé un mensaje y me diga, hermano, tuve un sueño donde tú esto, aquello, y Dios me está señalando que tú... Eso puede ser la opinión humana. Posiblemente haya algo ahí que Dios señale, pero no puede estar fuera de la palabra. Pero ¿qué es lo que sí debemos entender? Bueno, dice ahí el siguiente párrafo. Por lo tanto, si a lo largo del estudio de esta carta hemos ido comprendiendo la voluntad de Dios y hemos observado lo que Él nos está manifestando, todo lo que debemos cambiar en nuestra vida o lo que tenemos que decidir, no endurezcas entonces tu corazón. Es decir, si Dios ya te está señalando algo en lo que estamos estudiando, entonces no hay que endurecer el corazón, es Dios hablándonos. Y ese es el punto importante de lo que estamos viendo. El Espíritu nos habla a través de la palabra, pero la palabra es viva, como dice, y más adelante lo veremos, como les dije, y entonces nosotros entenderemos que Dios está señalándonos cosas que deben cambiar en nuestra vida, porque el otro extremo del que dice que Dios ya no le habla ni por profeta ni por nada, solo leo la Biblia, es que regularmente no son impulsados a actuar en su corazón. Sin embargo, el Espíritu Santo está hablando a través de la palabra. Y tenemos que entender que cuando yo estoy estudiando, algo en mi manera de pensar va cambiando y empiezo a tomar decisiones, y empiezo a cambiar actitudes, y empiezo a cambiar mi forma de vida. Eso se llama transformación, que es lo que hace la palabra de Dios. Ok, no sé si queda clara esta parte. Tenemos que tener nosotros entonces claro que Dios habla y Él está transformándonos. Por eso dice que no endurezcamos el corazón. Hay gente a la que Dios ya le dijo, tienes que soltar esta carga, tienes que cambiar esta actitud, tienes que relacionarte con esta persona, que perdonar aquello, que dejar esto, etcétera, y endurecen el corazón. Ahora, esto nos lleva a pensar algo importante. Dice, porque ¿cuál es el costo del corazón endurecido? Tiene un costo. Si nosotros oímos su voz, pero endurecemos el corazón, en cierto modo terminamos cerrando nuestros oídos a Dios. Hay un costo. Dice aquí, este pasaje nos lo indica haciendo memoria de la historia del pueblo de Israel en el desierto, cuando provocó a Dios el día de la... Ok, vamos a ver el Salmo 95 del 7 al 11, que es semejante a los versículos 8 al 11 de este pasaje. Salmo 95 del 7 al 11, para continuar con la lectura. Nos quedamos con Abisaí, ¿verdad? No es que hay vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masha en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras.
40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que juzga su corazón, perdón, de su corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré que mi furor él no entrará en mi reposo. Ok. Este es semejante a lo que vimos que está citando el escritor de Hebreos. Y entonces dice, el pueblo de Israel en el desierto provocó a Dios el día de la prueba en el desierto. ¿Okay? Bueno, esto lo dice en Hebreos, perdón. En Hebreos 3. En Hebreos 3:8, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Ok, y vamos a ver ese día, el día de la prueba en el desierto. Este salmo que acabamos de leer nos dice que ese día se refiere a la ocasión en que ellos se encontraron en el lugar que Moisés llamó, ¿cómo llamó al lugar? Meriba y Masá, con H al final. El Meriba, el día de Masá, en el desierto. Ok, ese fue el día de la prueba, el día de la tentación. Ellos tentaron a Dios. Para esto vamos a leer Éxodo. Hoy vamos a leer mucho, bueno, más que lo que hemos leído en otros días. Vamos a Éxodo 17. Todo lo que vamos a leer es historia. Éxodo 17, los versículos 2 al 7. Entonces vayan de una vez localizándolos, vayan calculando dónde les va a tocar leer para que tengan preparados la lectura. Entonces, ahorita vamos a Éxodo 17, del 2 al 7. Entonces, continuamos con el versículo 2 de Éxodo 17. Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés, vas adelante del pueblo, toma contigo alguno de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual y ve, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, golpearás la peña, sale agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y tuvo aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, este es el Señor entre nosotros. Ok, ¿está el Señor entre nosotros o no? Bueno, entonces dice aquí, nos cuenta que el pueblo discutió con Moisés porque no tenían ¿qué? Agua para... Ok. Ellos discutieron con Moisés, estaban en el desierto. Moisés les respondió, ¿por qué discuten? ¿Por qué discuten conmigo? Y luego, ¿por qué tientan al Señor? Ellos estaban tentando a Dios con sus quejas. Esto ya nos va enseñando algo nosotros sobre nuestra actitud hacia Dios. Pero el pueblo tenía sed. Y eso hace que la gente vuelva muy ansiosa, ¿no? Y murmuró contra Moisés diciendo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto
Entonces el pueblo tenía sed, murmuró contra Moisés diciendo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos? Era la multitud, todo el pueblo peleando con Moisés porque no había agua. Posiblemente no todo el pueblo, nunca falta en un grupo social y más muy amplio, pues gente discutidora, conflictiva, ¿verdad? Pero los había ahí y posiblemente la mayoría, que decían que Moisés los había sacado de Egipto para matarlos de sed en el desierto. Ok, entonces dice, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. En lugar de decirle, oye, pídele a Dios que nos dé agua, muy diferente, ellos empiezan a reclamar, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Bueno, así que Moisés clamó al Señor, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. El Señor le respondió, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano, ¿qué cosa? La vara con la cual golpeaste el Nilo, cuando el río se convirtió en sangre, ¿se acuerdan? La primera de las plagas. Ok, con la cual golpeaste el Nilo, y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, con H al inicio, ¿verdad? En Horeb. Golpearás la peña, ok. Saldrá agua de ella, ¿para qué? Para que beba. Bueno, ok. Y así lo hizo Moisés, en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masá, como ya vimos, ¿qué significa Masá? Prueba. Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa contienda. ¿Ok? Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa contienda. Por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor? ¿Cómo termina el versículo 7? Ajá, ¿está el Señor entre nosotros o no? Es pregunta, ¿verdad? ¿Está el Señor entre nosotros o no? Ahora, este evento ocurre muchos años después, en Números 20. ¿Ok? Noten toda la historia del pueblo de Israel, nos brincamos hasta el libro de Números, Números capítulo 20, muy semejante. Entonces vamos a leer un cachito más. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Cielo, no hay comida ni agua
El 5. ¿Y por qué no pide para traer miserable lugar o en lugar de siembrar fuera de viñas, de ganados, de todo para beber? Entonces Moisés y Aarón fueron de delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés. Toma la barra y reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y abre la peña a la vista de ellos, para que la peña de su congregación, para que la peña de su agua, así sacarás para ellos agua de peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo de la peña y él les dijo: oigan, ahora rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creéis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les queda. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales obtuvieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó en ellos. Ok, entonces, aquí nos narra de hecho que es un evento muy semejante, si se fijan, es muchos años después. Dice, el pueblo tuvo el mismo reclamo y con mayor amargura. Llamó al lugar miserable, nuevamente nos trajiste aquí a morir, mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios mató a nuestros hermanos, aquellos que se rebelaron contra Moisés con Abiram, Datán, Abiram, siguiendo al primo de Moisés, se me fue ahorita el nombre, pero la tierra se abrió, los tragó y ellos dijeron, pues mejor nos hubiéramos muerto con ellos. Había mucho reclamo, mucha inconformidad con Moisés, era un pueblo que se quejaba mucho. Y entonces dice con mayor amargura, es decir, que no importaba que hubieran visto la obra de Dios en todos estos años. Allí Dios les dio una instrucción un poco distinta a Moisés y Aarón, pues ellos debían manifestar la santidad de Dios. Ahora, en lugar de golpear la roca, ellos debían hacer ¿qué? Hablarle, ¿verdad? En lugar de golpear la roca, ellos debían hablarle para que diera agua. Era una situación diferente, una instrucción distinta. Sin embargo, Moisés, al parecer enojado con el pueblo, les dijo, oigan ahora, rebeldes. Okay, había todo el mundo estaba de mal humor en esa situación y todos tenían sed finalmente. Y entonces él pregunta, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Peña o roca. ¿Okay? Y en lugar de hablar a la roca, Moisés levantó su mano y ¿qué hizo? Golpeó. ¿Okay? Golpeó la peña 2 veces. ¿Okay? Golpeó la peña 2 veces con su vara. Ahora, Dios respondió, él no lo hizo como Dios lo mandó, como Dios le dijo. Dice, y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Pero el Señor dijo a Moisés y Aarón, porque ustedes no me creyeron, a fin de tratarme como santo. ¿Okay? Porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo.
ante los ojos de los israelitas, es decir, esto iba a manifestar la gloria de Dios de una manera muy distinta. Por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado, es decir, ellos no iban a entrar a la tierra de Canaán. Aquellas fueron las aguas de Meriba, otra vez el nombre de Meriba. Este es en un desierto diferente, el desierto de Sin. El anterior fue en el desierto de Sinaí, porque los israelitas discutieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Así que volviendo a lo que estamos viendo en el Salmo 95, vamos al Salmo 95 nuevamente, donde ya leímos. Y hay una diferencia aquí entre la Nueva Biblia de las Américas y la Reina Valera. Dice, así que ellos tentaron a Dios y lo pusieron a prueba, a pesar de haber visto sus obras por 40 años. El Salmo 95:10, aquí en la Nueva Biblia de las Américas, dice, por 40 años me repugnó. Por 40 años me repugnó aquella generación. Ahora, en realidad el Salmo 95 y Hebreos 3 están haciendo un resumen de diferentes ocasiones. ¿Ok? Dice un resumen de la rebelión del pueblo de Israel en el desierto. Pues el evento que definió la condena para esta generación, la de los 40 años, para esta generación que salió de Egipto, está entre números, ahí me faltó una S, 13 y 14. Vamos a números 14. Ahorita vamos a leer. Ok, en números capítulo 14. Ahora, en el 13 dice, cuando 10 de los 12 espías enviados a recorrer la tierra de Canaán, desalentaron al pueblo y estos se rebelaron contra Dios al no querer entrar en la tierra. En el capítulo 13, Moisés envía 12 espías, uno por cada tribu. De la tribu de Judá iba Caleb, hijo de Jefone, y de la tribu de Efraín iba Josué, hijo de Nun. Y los otros 10 espías, también nos da los nombres, pero ellos cuando regresaron dijeron, el pueblo es muy poderoso, la gente es muy grande, las ciudades muy fortificadas, no vamos a poder. Y entonces el pueblo, acostumbrado a quejarse, se volvió a quejar y entonces dijo, nos trajeron para matarnos, y se volvieron a quejar con Moisés. Y entonces el capítulo 14, 11, vamos a leer números 14, 11. ¿A quién le tocaba, hermano? Adelante. Ok, entonces aquí vamos a llenar, dice, Dios le pregunta a Moisés, ¿hasta cuándo me, dependiendo de la versión que tengan, irritar, dice la Reina Valera, desdeñar, dice la Nueva Biblia de las Américas, ¿hasta cuándo me desdeñará? Que es menospreciar, la Reina Valera lo traduce irritar, este pueblo, y hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. Ok, Dios pregunta, bueno, ya hice muchas señales y siguen sin creerme, me siguen menospreciando, me siguen irritando, a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos, aún no me creen. Ok, los siguientes versículos habla de el deseo de Dios en ese momento de destruir al pueblo y de la intercesión de Moisés. Tras la intercesión de Moisés, Dios no los destruye en ese momento, pero vamos a ver los versículos 22 al 35. Estamos en números 14. Ok, versículo 22. Y a Aarón y les dijo, ¿cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que murmuran contra mí.
El 28. Es 14:28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años caerán, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, aceptando a Caleb, hijo de Jefo, y a Josué, hijo de Nun. Pero a nuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los sería por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Pero cuando ustedes van a ver el gobierno, por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el mundo. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, 40 días. Por cada día llevarán su culpa, un año, hasta 40 años, y conocerán mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Ok, entonces nos vemos la sentencia, esta vez el pasaje más duro en toda la Biblia. Y dice aquí, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto, ellos vieron todo esto, cruzaron el mar rojo, comieron el maná, vieron salir agua de la roca, y vieron todo esto, pero aún así no le creyeron a Dios, vieron la nube, la columna de fuego. Ok, dice todas las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba. Estas, ¿cuántas veces? 10 veces. 10 veces habían tentado ya a Dios. Y no han oído mi. En este caso no es que lo escucharan, sino que habían decidido no escuchar a Dios, no hacerle caso. No verán la tierra que juré a sus padres, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Decíamos, desdeñar es ignorar a propósito. También Dios se queja con Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada? Dios mismo se queja con Moisés y Aarón. Moisés se quejó hace un rato, leímos el pasaje, se quejó con la congregación. Ahora Dios se queja. Noten cómo este pueblo de Israel, que Dios sacó de Egipto, que Dios hizo cruzar el mar, nadie lo aguantaba. Por quejumbroso. Ellos vivieron lo que ningún ser humano ha vivido, es decir, una larga serie de maravillas. Desde las plagas de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, tomaron agua de la roca, vieron el monte arder en fuego, la nube, vieron la nube que les iba de día guardando del sol, y vieron la nube, la columna de fuego, vieron la gloria de Dios llenar el tabernáculo, es decir, vieron todo esto y ni Moisés los aguantaba, ni Dios los aguantaba. Yo creo que esto es algo que nos enseña cómo nosotros debemos considerarnos también como iglesia, porque Dios mismo se quejó sobre ellos. Entonces, ¿hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los israelitas que nuevamente murmuran contra mí. Esto es una aseveración
Dios lento para la ira, grande en misericordia, está siendo misericordioso con ellos, y son un pueblo difícil. Así es que da su sentencia. Vivo yo, declara el Señor, que tal como han hablado, es decir, ellos hablaron a los oídos de Dios, y aquí nosotros debemos ir aprendiendo sobre nuestra oración, han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, o los cuerpos, dicen la Reina Valera, ¿verdad? Caerán los cadáveres de ustedes, todos los de ¿qué edad? 20 años arriba. Todos los de 20 años arriba que han murmurado contra mí. De cierto no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto ¿quién? Caleb. Ok, Caleb, hijo de Jefone, decíamos, él fue como espía por la tribu de Judá. Hay dos tribus que siempre van a destacar, la tribu de Judá y la tribu de Efraín, la de Efraín, siendo el menor de todos los hijos, porque Jacob lo adoptó a Efraín y a Manasés como suyos, y el menor de todos era Efraín, es el que llevó la primogenitura. Bueno, Caleb, hijo de Jefone, era de la tribu de Judá. ¿Y quién es el otro? Josué, hijo de Nun, él de la tribu de Efraín, que va a ser el sucesor de Moisés. Ok, solo ellos van a entrar porque fueron los dos espías que sí glorificaron a Dios. Sin embargo, sus hijos o pequeños, de quienes dijeron que serían presa del enemigo, porque dijeron, nos van a matar y a nuestros hijos también. Serían presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Ok, pero en cuanto a ustedes, sus cadáveres caerán en este desierto. Sus cadáveres caerán en este desierto y sus hijos serán pastores por 40 años. Un número muy característico, el 40 con respecto al tiempo. 40 años en el desierto. Y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el desierto. Según el número de los días que ustedes reconocieron la tierra, ¿cuántos días fueron los espías? 40 días. Por cada día llevarán su culpa un año. Hasta 40 años. Es decir, que todos los que entraron a la tierra de Egipto tenían menos de 60 años. De Egipto a la tierra de Canaán. 59 años para abajo, porque eran los de 19 años para abajo y 40 años después iban a entrar. Ok, por 40 años en el desierto y sufrirán la infidelidad de ustedes. Ok, 40 días se llevarán su culpa un año, hasta 40 años y conocerán mi enemistad. Es decir, Dios los declaró sus enemigos. Conocerán mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado. Ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí. En este desierto serán destruidos y aquí morirán. Porque es el pasaje más duro, yo podría decir, en la Biblia, que Dios habla al pueblo de Israel. Hay pasajes también duros, pero bueno, volvamos a Hebreos 3. La sentencia final es esta. Hebreos 3 termina el versículo
10 y 11, dice, a esto se refiere el Salmo 95 y Hebreos 3 al decir que es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce sus caminos. Dios dice, ellos se desvían de su corazón y no conocen mis caminos. Ok, entonces Dios hace referencia a ellos. Por lo que juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Ok, esa parte la vamos a continuar la próxima semana, es parte del siguiente estudio. De hecho, esta parte sobre el pueblo de Israel y el reposo apenas va iniciando y tenemos que ir entendiendo la razón por la cual la carta Dios introduce este tema en este punto de considerar a Jesús el apóstol de el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿Por qué razón nosotros debemos considerar la salvación de Dios mucho mayor y la obra de Cristo mucho mayor que la obra de Moisés? ¿Ok? Y la obra de Josué. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, por eso vamos despacio. Otros 3, 4 versículos para la próxima semana. A lo mejor en un año acabamos la carta, pero no tenemos prisa, ¿verdad? Ok, vamos a orar entonces para terminar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Les recordamos, el sábado tenemos reunión de jóvenes adolescentes a las 5 de la tarde y ya para la primera semana de agosto, ya viene agosto, ¿verdad? Bueno, esto está rápido. Ya para la primera semana de agosto, porque ya estamos casi a mitad de mes, tenemos la escuela bíblica de vacaciones, entonces pues animamos a cada uno a ir considerando estas actividades. Quienes gusten apoyar con el refrigerio en la escuela bíblica de vacaciones pueden hablar con nuestra hermana Mirna o con nuestra hermana Carmen Caña para ir y que las vayan considerando, los vayan anotando para el refrigerio. Vamos a orar para terminar, vamos a ponernos en las manos de Dios junto a todos los hermanos que están delicados de salud y todos los que tienen alguna necesidad. Nuestro Dios y Padre, agradecemos, Señor, la bondad y la bendición de haber tenido hoy este estudio. Gracias, Padre, por tu pueblo. Gracias porque, Señor, podemos aprender del pueblo de Israel mucho. Es verdad que necesitamos nosotros entender tu obra, conocerte a ti más que al pueblo en sí mismo, Señor. Pero a través de este pueblo de Israel nosotros poder tener claro, Señor, lo que en realidad te agrada y lo que te disgustó a ti del pueblo de Israel, para que, Señor, nosotros no nos quejemos de ti, ni murmuremos de ti, ni te tentemos, Señor, sino que en verdad, Padre, pongamos sabiduría en nuestros corazones y fortalezcamos nuestra fe. Por eso nos estás diciendo que consideremos a tu Hijo Jesucristo, que es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Tenemos que ser fortalecidos en esta fe que tenemos en ti, porque eres el Dios que nos sustenta. Y si le sustentaste a ellos con agua y con alimento durante 40 años, Señor, ¿por qué no habrías de sustentarnos en este tiempo que los precios de los alimentos están siendo cada vez más altos, Señor? Por eso, Padre, ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en ti y te pedimos que tengas misericordia en nuestra vida, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano y te pedimos que no te apartes de nosotros, sino que nos lleves siempre en el hueco de tu mano, Señor, y sea tu gracia sobre nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues agradecemos a todos los que nos ven por internet, que el Señor bendiga a cada uno y continuamos el domingo con la clase de leche espiritual y con el culto a las 12. Que Dios les bendiga.